Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Hoy está con nosotros una de las directoras y también guionistas que está ahora mismo más en boga. Igual desde aquí nos alegramos un montón con su última película, que es El maestro que prometió el mar, nominada a 4 Goyas, a los Gaudís y nada, viviendo un momento muy dulce. Patricia Font, bienvenida. Hola, Emilio, buenos días, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí con nosotros para que vengas a hablar de tu primera peli, Gente que viene y va, que es del año 2019, si no me equivoco. Puede ser, creo que la rodé en el 18 y es del 19, puede ser, sí, creo que sí. Sí, exacto, porque yo estaba embarazada, sí. 18. Así, ¿eh? Hostia, Sí, pues sí, mira, sí. Vamos a arrancar por aquí porque esta sí que no me la esperaba. Así que genial. Sí, Arranca sí. tú, cuéntame esto, ¿cómo te coincidió con tu embarazo esta peli? Primera peli, primer embarazo, correcto, sí, A bueno, la vez, ¿eh? sí, sí. Tuviste 2 niños a la vez. Exactamente, sí, la verdad que cuando vi que se juntaban las dos cosas, pues me asusté un poco. Sobre todo porque, bueno, porque el embarazo no es muy imprevisible y bueno, al principio, sobre todo cuando me enteré de que estaba embarazada y que si todo iba bien, rodaría embarazada hasta los 7 meses y medio, prácticamente. Bueno, sabiendo que pueden pasar muchas cosas en un embarazo, pues sí que me lo pensé un poco, sobre todo hablé con el productor, con Paco Ramos primero, para ver cómo lo veía. Él me dijo que tuve mucha suerte también. Pues bueno, no debería ser suerte, pero es verdad que él en todo momento fue súper optimista y me dijo, si tú te ves con energía y con ganas, adelante, por mí no hay problema. Y la verdad que asumió pues los riesgos que pudieran venir de eso, sobre todo teniendo en cuenta el tema de los seguros para los rodajes, porque luego no es fácil, tienes que tener una sustituta o un sustituto si tienes un embarazo, por si acaso tienes que parar de rodar, por si tienes que hacer reposo, por si hay, yo qué sé, puede pasar muchas cosas, ¿no? ¿Y ese sustituto o sustituta, por ejemplo, la elegiste tú o la tenías ahí en stand-by, sabías quién era o...? Sí, sí, sí. Hablé con ella, que es una amiga mía, que es directora, que se llama Marta Paisa, que es una crack, y quedé tranquila sabiendo que si pasaba algo ella estaría allí. Pero ella ya me dijo que no quería hacerlo, ¿eh? Me dijo, te dejo que decir que yo te voy a sustituir, pero haz el favor de acabarla tú la peli, porque es un marrón, y es verdad. Pero bueno, es verdad que está allí para lo que haga falta. Marta siempre es muy crack. Y tengo que decirte a todo esto que para mí este episodio es muy significativo porque Gente que viene y va reúne condiciones muy específicas que ahora entraremos en ella, pero claro, es que tú has entrado ya y me has vuelto todo patas arriba. He empezado Todo por se me otro ha ido, lado. claro, ha sido Sí. como fantástico. Volveremos a eso del embarazo porque me parece súper interesante ver cómo una mujer embarazada encara una preparación y un rodaje. Porque, como tú has dicho, en un embarazo pasan muchas cosas, pero es que en un rodaje también. Entonces, lidiar con eso, wow, respect. Venga, rebobinemos. Bueno, Patricia Font, 2019 o 2018, que es cuando la Sí. ruedas. ¿Quién es Patricia Font en ese momento? En ese momento yo ya he rodado Pulseras Rojas, ya he rodado Café para llevar, el corto, y ya tengo el Goya del corto, y ya he rodado Citas 1 y 2. O sea que yo ya vengo con experiencia de rodaje, sobre todo de series. Pero la puerta al cine me la da el corto. El corto, porque te iba a preguntar, a mí una de las cosas que más me llama la atención de tu debut o de tu caso es que tú, por ejemplo, en ese año tú ya vives del cine, tú ya estás dirigiendo desde hace tiempo. De hecho, tú tienes una gran carrera previa como script y de repente tú ganas el Goya por el corto Café para llevar. ¿Eso es lo que te permite hacer una película o eso es lo que te permite, por ejemplo, seguir haciendo series y la película llega por otro lado? Mira, yo empiezo sobre todo, meto el pie a nivel profesional dirigiendo en series. Por eso tengo primero Pulseras y luego Citas. Lo que pasa que en medio se cuela el corto. Entonces este corto, al ganar el Goya, lo que me permite es abrirme en el sector cine y es cuando Paco Ramos se fija en mí para ofrecerme esta peli.
Yo creo que seguramente si no fuese por el corto hubiese seguido haciendo series, muchas más series, y me hubiese sido más difícil pasar a cine. Yo creo que nunca se sabe. Pero en ese momento fue así. O sea, me fui al cine gracias al corto. Y tú, por ejemplo, cuando estás dirigiendo series, ¿tú es un espacio en el que te sientes cómoda o siempre querías pasar a la ficción de cine como tal? Yo siempre he querido ser directora de cine. Yo no quería ni ser script tampoco. En realidad estaba haciendo de script para aprender a hacer cine. Ujú. Yo fui al SCAC, estudié dirección y cuando salí no estaba ni tenía opción, ni era fácil hacer óperas primas en ese momento, ni estaba tampoco me sentía muy preparada para hacerla, como que necesitaba aprender más del oficio y a través de ver el tema de las scripts, cómo trabajaban, vi que podía por ahí defenderme un poco y probé y me fue bien, ¿no? Y entonces entré en una rueda de trabajo que había mucho trabajo en esa época, sobre todo se hacían muchísimas TV movies Es verdad. y podía rodar como 4 al año, ¿eh? Porque las TV movies eran 2 meses y pico de trabajo. Entonces, bueno, un trabajo lleva al otro y así sin parar y al final pues me pegué 10 años de script, que era algo temporal que había hecho para empezar a aprender un poco el oficio, ¿sabes? Entonces, bueno, llegó un momento que sí que ya estaba muy quemada porque no era lo que realmente quería hacer, aunque me había dado muchísimo y he aprendido muchísimo y me gustaba rodar, pero sí que es verdad que 10 años de algo que no es tu primer plan, pues al final te cansas. Claro. Seguía escribiendo cuando podía, intentando levantar alguna cosa, algún corto y tal, no salía nada, hasta que por fin pues tuve la oportunidad de dirigir Pulseras, porque como lo que hacía muchísimo también a los últimos años eran series, empezaron también a crecer las series. Al final me llegó la oportunidad con Pau Fresas de poder dirigir la segunda temporada de 3 capítulos y allí pude salir de hacer de script y empezar a dirigir. Pero, es lo que te digo, entonces luego se coló el corto, ¿no? Que acabó saliendo. Lo que pasa es que a mí, al final, yo creo que de base siempre he querido hacer cine y me encanta hacer cine, pero me lo paso súper bien haciendo series y al final es ficción. Cambia el formato, son más capítulos, son más minutos, es más complejo de rodar. Esto la gente en general no lo sabe tanto, pero es más complejo rodar series que cine a nivel equipo, ¿no? Grande, muchos directores, mucho equipo, muchas unidades, todas estas cosas. A mí me gusta mucho, me gusta mucho el subidón de toda esta complejidad, sobre todo si la historia es chula. Y luego también me llena mucho, obviamente, el cine de toda la vida, es más clásico. En torno a eso que decías, y es que una de las cosas que más me llama la atención es, me parece uno de los debuts, el tuyo con Gente que viene va, más curiosos porque a ver qué opinas tú de esto, pero estamos acostumbrados en este país a que normalmente los debuts suelen ser de películas pequeñas, de gente que tiene su propia historia, que la lleva, ¿sabes? No tenemos esa figura de el director o directora como tal. En cambio, tú eres guionista también, sin embargo, esta película te viene como con un guión ya basado en una novela y podríamos decir, a mí no me gustan mucho las etiquetas, pero podríamos decir que es como una especie de encargo, ¿no? ¿Cómo encaras tú esto? Sí que es un encargo que no espero en ese momento. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que cuando el corto, que yo hice este corto sin esperar llegar a ninguna parte, resulta que funciona tan bien y gana premios y, bueno, la gente lo ve mucho, me abre la puerta viene Paco Ramos, que me ve en los Goya, me ve el corto y tal, le gusta y decide ofrecerme un guión. Me coge en un momento que yo no tengo mi propio guión escrito clásico, como tú dices, de lo que normalmente sucede, ¿no? De ópera prima es que un director escribe su ópera prima que es muy de autor, muy personal, y a él le cuesta levantarlo y todo esto, pues no, yo no he pasado por ese proceso. También es verdad que yo he dirigido también pues bastante más mayor. Yo ya empecé mi primera peli con 35. Uh-huh. Que va, con 38. Entonces, ya por eso llevaba ya un recorrido previo, era como dijo uno de los productores, era una novel de mentira, porque tenía bastante más experiencia que un novel normal a nivel rodaje, ¿eh? Total, lo que pasó es que al final el corto de Café para llevar funcionó como mi ópera prima, sin ser Ya. una ópera, sin ser un largo, ¿no? Porque sí lo escribí yo, sí fue algo súper personal, Uh-huh. pero en formato corto y funcionó como si fuese una primera peli y me abrió las puertas a trabajar más a nivel más grande. Es verdad que cuando me llegó la peli vi que era escoger entre me voy a hacer un encargo, que es algo que a lo mejor había pensado más para un futuro, o teniendo en cuenta que yo ahora mismo no tengo un guión escrito, no sé cuándo lo voy a tener, no sé cuánto tiempo me va a costar levantarlo,
porque estos proyectos pequeños cuestan mucho levantarlos. Sí. Y no tenía tampoco perspectiva de otra serie por detrás. Habíamos acabado Citas 2 y no sabía muy bien qué iba a hacer. Y esto llegó en ese momento como de vacío a nivel profesional de decidir qué hacía. Aún no estaba embarazada, además, cuando me llegó. Y dije, oye, esto es pájaro en mano. Esto es una peli grande que tengo opción, además, de una productora potente con Z, con Paco Ramos, que me estaba diciendo que podía hacer lo que yo quisiera con ella. También eso era importante. Pues era una comedia, pero yo podía convertirla en una comedia romántica, que es lo que es, al final es una dramedia, ¿eh? Sí. Yo la convertí en dramedia con los guionistas, pero al principio era una comedia. Y yo para aceptarla lo primero que necesitaba era esto, ¿no? Poder llevarla a mi terreno, a un sitio donde yo me sintiese cómoda y tranquila. Y Paco Ramos ahí me dio total confianza absoluta. Una de las cosas que me hizo dudar también fue pensar, es que si no empiezo con una ópera prima típica de autor en la que de alguna manera pues reflejas tu estilo, ¿no? Bueno, luego qué va a pasar, ¿no? Con mi carrera, cómo me van a encasillar, por dónde va a ir, no sé si es, ¿sabes? No sé, que lo pensé, ¿eh? Pero luego pensé, mira, esto está bien, a mí me gusta, ¿por qué no? Lánzate, era un reto además, porque empezar con una peli comercial no es nada fácil, menos aún una comedia romántica, porque es un género en el que yo no estoy tan cómoda, no es mi zona de confort, en realidad, mi género en realidad es drama, y pensé que era doble reto, y todo esto, aunque parezca que no, en realidad me gustaba el doble reto. Y pensé, podemos tener un casting muy potente, tenemos medios, pues lo voy a aprovechar. Aparte, yo es que te lo preguntaba precisamente por eso. Bueno, yo opino como tú. Yo también creo que el hecho de que sea un encargo o una peli que te es como un poquito más lejana no es nada malo, es todo lo contrario. Y lo que tú decías de salir de la zona de confort, yo más que nada te lo preguntaba en el sentido de tú misma, como directora, decir, hostia, qué guay, mi primera peli por una parte me ofrecen esto, que es como una oportunidad y una experiencia. Yo preguntaba, por ejemplo, si tú en un momento dado, cuando te planteabas todas estas cosas, decir, hostia, tengo un poco de miedo porque, claro, es algo que no conozco, es un género que no controlo, es mi primera peli. Bueno, pues normal, queremos hacerlo bien, quieres quedar bien también. Entonces, si estas cosas también te rondaban, no inseguridad, porque no creo que, por suerte ya tenías experiencia, pero bueno, supongo que también hay como muchos conceptos, muchas ideas que te debían de rondar en ese momento, porque al no ser algo tuyo propio, no ser algo que has estado levantando, no ser algo que has estado sufriendo, porque por desgracia se sufre, como tú bien dices, mucho, Sí, pues sí. si todo eso te rondaba la cabeza a la hora de decir, yo me encargo de esto y voy para adelante. Súper, a mí me rondaban todas las dudas e inseguridades posibles, ¿eh? Empezando por el hecho de que no fuese un guión mío, de ver hasta dónde lo podía transformar en algo mío, siguiendo por el qué género era, que me da muchísimo respeto, porque yo de verdad pienso, a mí me es más difícil hacer reír que llorar en ficción. Y luego por el hecho de ser una producción grande, ¿no? Que, bueno, a ver, que se espera que funcione en salas. Y Claro. si no, no funciona, aunque la peli esté bien, ¿sabes? Hay mucha presión ahí. Entonces luego el añadido del embarazo ya fue top. Pero es que esto viene O sea, luego. sí, sí. Pero, por ejemplo, al principio intento ir por partes y tú me dices si las partes son correctas. Tú decides aceptar. ¿Tú Sí. conocías la novela? No. No. Me llega el proyecto ya con guión y novela. Otra de las cosas que a mí también me llaman la atención es dentro de este proyecto, como tú dices, que es una peli grande con ciertas expectativas, pues bueno, yo he visto que tú tuviste la suerte, la fortuna bueno, pero que estarías más cómoda rodeándote de tu equipo habitual también, porque he visto que la foto es de David Valle Pérez, tenías a Sí. Alex Vilá como ayuda en dirección, entonces, quiero decir que eso siempre te sientes más arropada, pero de repente, no sé si te vino, pero tienes a alguien, un monstruo ahí como Carmen Maura, un monstruo en el buen sentido, o sea, un monstruo de la interpretación, me refiero. Y entonces tienes ahí una personalidad como Carmen Maura, que no sé si es una decisión tuya o te venía con eso y decir, hostia, cuidado, me estoy enfrentando a todo esto y encima con gente tan top, tan potente. Cuando tuve que decidir si seguía adelante o no por el embarazo, aún no estaba el casting hecho. El proyecto vino sin casting, yo hice el casting. En ese momento ya sabía que teníamos que ir a casting de nombres conocidos, porque era una peli comercial. En el momento que tengo que decidirlo, aún no está decidido ningún nombre. Eso está ahí. Y luego, cuando digo, venga, me tiro a la piscina, de hecho es Carmen la primera actriz que fichamos, porque a mí me la propone Paco Ramos, que ya había trabajado con ella y la conocía. A mí me parece una idea, claro, a ti te preguntan, ¿quieres hacer tu primera peli con Carmen Maura? Y dices,
Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, porque aunque tú, como tú dices, es ¿no? un monstruo de interpretación, en realidad es una persona simpaticísima, súper fácil trabajar con ella, muy, muy cercana. No ningún problema en absoluto con Carmen. De hecho, todo lo contrario, está siempre a favor de lo que diga la directora y lo tiene clarísimo y de verdad me lo pasé súper bien, además es muy divertida. Tú digamos que aceptas, arrancas lo que es el proceso de preproducción, aunque sea los primeros indicios, y cuando recibes la noticia que estás embarazada, bueno, esa maravillosa noticia por una parte, pero... Sí, pues justo con la pre. En la pre. En la pre casi no oficial, en mi pre. O sea, claro. A lo mejor un mes antes ya estábamos localizando, pero un mes antes de la pre oficial a lo mejor, no sé. O sea... Aquí, así entre nosotros, antes de que tú lo comuniques, en ese momento, ¿te entran miedos de decir, hostia, yo quiero hacer esta peli, estoy embarazada, voy a poder con todo, no voy a poder con todo, qué va a pasar, ¿no? Yo entiendo que eso tiene que ser un momento muy angustiante. Sí, me entran miedos, sobre todo, me entran miedos, pero muy curiosamente me entran más por el embarazo que nada, ¿eh? Porque yo también tenía una edad que ya era, bueno, ya no era un embarazo, no era de riesgo ni mucho menos, pero no tienes 30 años, ¿no? Claro. Entonces, como has oído tantas historias de cosas que pasan en el embarazo, ¿no? Uh-huh. Pues el estrés es muy malo para bueno, posibles abortos, cosas que te pueden pasar, y pues todos sabemos que rodar es estresante y todo el proceso de también, pues me daba muchísimo respeto que no afectase todo el proceso de la peli al embarazo en ese aspecto. Entonces me empeñé tanto en no estresarme que entré en un estado zen que alucinabas. Qué suerte, qué suerte. Sí, sí. Como que, bueno, el cerebro tiene ese poder, ¿eh? Para proteger a mi hijo. Sí. Me programé de tal manera para que nada me hiciese estresarme, ni enfadarme, ni exaltarme. O sea, realmente fue como el poder de la mente muy fuerte. Y yo creo que es algo que se notó muchísimo. O sea, hubo un ambiente de rodaje súper relax, súper tranqui, súper buen rollo. De verdad que nunca me enfadaba por nada. Decidí, bueno, ponerlo todo, relativizarlo todo como si no parecía una primera peli, ¿no? Que normalmente a lo mejor te estresas más por la inexperiencia. Bueno, pues tuve que girar la tortilla y tomármelo todo de otra manera. Fue la única manera que encontré para poder tirar adelante todo, ¿no? Y luego también unas bases para sentirme tan bien cómoda, que era, por supuesto, rodearme de mi equipo de confianza. Eso era súper, súper importante. Poder ser muy sincera con ellos, poder decir, yo no sé qué va a pasar con este embarazo, no sé si voy a poder acabar el rodaje, pero lo que sí que sé es que cuando tenga que descansar, descansaré, porque lo prioritario es el embarazo. Claro. Todos lo entendían, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, pues después de comer siempre me dejaban que me estirase media horita, aunque no durmiese podía descansar, ¿no? Cosas así, me respetaban mucho pues los horarios de rodaje, intentar acotarlos lo máximo, pero bueno, te puedes imaginar que la directora tiene que estar siempre, ¿eh? O sea, se podía acotar poco, pero bueno, lo que se podía lo hacía. A nivel de rodaje, ¿se amoldó el calendario o las jornadas en torno al embarazo? En el sentido que normalmente las jornadas seguían siendo de 12 horas, ya, y más que nada que aparte en tu peli hay noche, hay exteriores, entonces se intentó como amoldar, decir, oye, pues en vez de rodar 12 horas, vamos a rodar, yo qué sé, 10, y vamos a, en vez de hacer noches, lo vamos a hacer de alguna manera. O sea, ¿se intentó eso, acomodarlo al embarazo, o fuiste tú que dijiste, no, yo voy en mi estado zen, aquí mi embarazo y yo? Bueno, yo sí que hice en mi estado zen, cogí el plan de rodaje y dije, a ver, todas estas noches, a ver cuáles se pueden convertir en día. Esto para empezarse. Hicimos bastantes los que se podía hacer, o sobre todo rodar interiores en día, que bueno, cámara oscura, ¿no? Uh-huh. Cosas que normalmente el director de foto te dice, ni de coña te lo hago, esta vez me lo tenía que hacer y lo hacía. Estaban todos con un filtro puesto importante en este aspecto. Luego, a nivel de horas, no nos podemos permitir hacer menos horas de las normales en un rodaje. Sí que podíamos decir, bueno, pues yo llego una hora más tarde, vais preparando porque ya sabían los planos, pero esto, o sea, de lo que siempre hay, que no podía cambiarlo, intentábamos hacer de más y de menos, pero no cambiamos en absoluto los horarios de rodaje a lo grande, para mucho ni mucho menos. Y lo que hicimos fue básicamente adaptar algunas noches y ya está. Y tomárnoslo todo con mucha calma. Bien hecho. Vamos, en esas circunstancias yo creo que cualquiera que lo vea desde fuera te diga, no, estamos rodando esta película que es la primera película de la directora y encima está embarazada, así como a bote pronto, como concepto,
la gente, quiero decir, podría tender a cierto nerviosismo, pero en cambio, hostia, qué guay, que saliera muy bien. ¿Cuántas semanas rodasteis? 7 semanas. 7 semanas. Siete Ok. semanas y al final no tuve ningún problema de embarazo, estaba con energía fuerte y súper bien, me encontraba bien, una vez pasado el primer trimestre de los mareos, típico que esto fue pre. Ujú. El rodaje estuvo súper bien, en realidad me cogí el segundo trimestre muy bien para rodar. Luego ya en cambio, justo acaba de rodar, ya empezó los 2 últimos meses que ya estás más pesada, que todo cuesta más, pero por suerte ya había acabado y eso ya era pospo, pero bueno, yo no había acabado, yo estaba ya montando. Tampoco es que me fui a descansar, ¿no? Pero me fui a montar, sí, sí. Tú acabas el rodaje, pues según lo que dices, fue una experiencia como bastante grata, porque Sí, fue, pues esto, muy zen, muy tranquila, muy cómoda, lo cual está muy bien y lo cual no suele ser lo habitual también en una primera peli o en una peli. Bueno, me he Mm. olvidado. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue que evitar desplazamientos, ¿no? Cuando rodábamos fuera, yo dormía en hotel si se podía. Porque también evitar esas horas de coche pesadas en horas punta, pues una de las cosas que hacía, porque había muchísimas localizaciones en esta peli y todas fuera de norma, además. Yo cuando veía la peli, pueblo donde transcurre la acción, entiendo que es más de uno. Una cosa es donde está la casa, pero el pueblo, que es un pueblo costero, Pueblo San Pol era. San Paul, vale. San- Dentro de todo ese mundo donde vive la familia, ¿son como muchas diferentes, o sea, muy lejos? O... Bueno, eran todos por el Maresma. Estaba Sant Pol, Sant Vicenç, Argentona, todos rondaban por esa zona. Todos son pedazos de un puzzle, no está todo junto realmente, pero sí quería decir que cada vez que nos movíamos había que montar y desmontar. Claro, que había mucho 2, 3 días, traslado. Ya. sí, dos, Mm. 3 días en un sitio, la plaza, 2, 3 días en el tren, 2, 3 días en no sé qué, y en la casa, pues no sé cuántas semanas fueron, porque ya no me acuerdo, qué curioso. Entonces, el rodaje se acaba y empiezas la pospo. La pospo con un embarazo ya como más avanzado. Y entonces, ¿la pospo cómo es? Primero a nivel de postproducción clásica. ¿Es plácida o de repente tienes como unas fechas de entrega de montaje? ¿Cuántos montajes haces? Bueno, la suerte es que no había fecha de entrega ni sobre todo de estreno, ¿no? Entonces, no siento una gran presión de tiempo al principio. También creo que tiene que ver porque estaba embarazada, que la gente se relajó. Y tú seguías ese Am, estado zen, te yo mantenías. seguía con mi estado zen y un barrigote enorme. Tuve la suerte de que vivía muy cerca de Antaviana Ajá. y pedí montar allí para no tener, pues poder ir andando, imagínate. Ir andando y poder ir volver a casa pues cada 2 por 3 y sobre todo porque el montaje en realidad me pillaba en medio del parto y poder ir luego con mi bebé a la sala de montaje, que fue así. O sea, yo estuve montando, yo qué sé, un mes y medio, vino Navidad, fiestas, mi hijo nació el 13 de enero Ujú. y me tomé unas 3, 4 semanas máximo, yo diría 3, ya no me acuerdo, después del parto y a partir de cuando ya vi que nos podíamos mover, pim pam, pues cogí el carrito y me iba a montar con el niño y ahí estaba en la sala de montaje con el niño en el pecho y así acabamos el montaje 2 meses más o así con Liana, que era la montadora. Y ese fue el montaje con el niño. Y lo poníamos el volumen de la sala muy bajito para que no se despertase, esas cosas. Hostia, qué bonito, tío. Tú te tomaste esas 3 semanas durante las cuales, esas 3 semanas, la peli por suerte se pudo parar, o sea, te pudo esperar. Sí, Ok. paramos, sí, sí, paramos. A ver, yo creo que Liana no paró nunca, porque como ya sabíamos que todo esto iba a pasar, pues, aunque no sabes nunca cuándo van a hacer de verdad, Claro. pero siempre era, cualquier día puede salir, ¿no? Ujú. Además se atrasó, ya llegó a las 40 semanas, tuvieron que al final provocar el parto porque no, se estaba alargando mucho. Entonces, Y tú, Liana perdona, lo que tenía era, perdóname, Patricia, hablando de esto justo, tú, por ejemplo, montaste o curraste hasta el último día, porque hay gente que se coge como unos días antes de baja y tal, o sea, tú estuviste hasta el último día, como si dijéramos casi de, me voy de la sala de montaje al hospital, o, sí, 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 sí. tal cual, Mira, yo le dije, yo estaba un día, yo qué sé, un jueves en la sala de montaje y dije, mañana voy a la ginecóloga a ver qué me dice y a lo mejor no vuelvo y fue tal cual, tal cual. porque llegaba a las 40 semanas y me dijo, no podemos dejar que sigas, o sea que aquí te quedas. Y Liana, ya sabiendo que podría pasar, pues tenía una serie de cosas por tocar mientras yo no estaba, ¿no? Pero obviamente no llegaban a 3 semanas. Pero bueno, ella siguió trabajando. Liana tiró muchísimo del carro sin mí a nivel de hacer pruebas y cosas, no esperándome, sino ella misma adelantando Ujú. el montaje de la peli por su parte, ¿no? Y eso fue esencial, ¿no? Este tipo de montador, montadora que puede trabajar sin ti, que es de confianza, habíamos trabajado mucho juntas también
sabe lo que me gusta, yo sé lo que le gusta a ella, confío en que sé que lo que está haciendo va a servir y que no está parado, ¿no? Entonces, también por eso era muy importante que hubiese esta figura de montaje también de confianza, bueno, para que la máquina no parase de trabajar aunque yo no estuviera. Luego Claro. cuando llegas, pues obviamente hay que hacer pues cambios y retoques, ¿eh? No digo que no, pero bueno, no se había parado. ¿A ti cómo te afecta eso en el sentido de tú como directora, tú no eres la misma cuando estás rodando que cuando estás montando, entonces de repente lo ves una vez, le cambias el tono porque tú a lo mejor tienes otro punto de vista o tú misma como persona estás en un estado emocional diferente, ¿verdad? Te pasa algo como muy extremo, que es tener un bebé. Y cuando después de tener un bebé, sabes, la que hormonalmente, ¿cómo haces como para que tu estado anímico de ese momento no influya en la peli? Porque al final la estás montando y seguramente tu visión cambia. Sí, bueno, no. Ahí, cuando nace mi hijo, ya ahí acaba el zen. Ahí acaba el 100, ¿no? Vale. Ya está. O sea, va todo muy bien hasta ahí y a partir de ahí viene el huracán de tener un bebé, de no dormir, de no descansar, de tantas cosas que no sabes hacer, te sientes insegura, te sientes súper frágil, con ganas de llorar a cada momento. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa bomba que me explota la cara, aunque estuviese tan zen previamente, pues claro, afecta mucho a mi visión del montaje, porque estoy muy cansada, tengo muy poca perspectiva, no deja de ser una primera peli, no estás tan seguro en todas tus decisiones, resulta que tenemos más de 2 horas de material y no podemos hacer una peli tan larga comercial, comedia, entonces tenemos que eliminar un montón de información sin que la trama se resienta y puedas entenderlo todo y eso es difícil. Luego los temas de ritmo. Por eso ahí entró Liana a tope a coger las riendas de una manera muy importante, a hacer propuestas de todo lo que se podía eliminar, ¿no? Que yo no podía pensar claro. Como a mantener un poco la línea que os habíais trazado antes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo ya no estoy controlando tanto. Yo ya me dejo más llevar, voy viendo lo que me funciona y lo que no, pero no es racional, es de estómago y no tengo tanta capacidad de análisis y de perspectiva, ni mucho menos. Me va muy bien en ese momento también cuando vemos que tenemos primera versión, hacer screenings privados en poca gente, pero bueno, seleccionaba para ver reacciones, para ver cómo se ve la peli, porque es verdad que hay un momento en el que no tienes ni idea de si se entienden cosas, de si gustan, de si hacen reír o si no, ¿sabes? Entonces, esos screenings son básicos. Hacemos tres como separados cada 2-3 semanas. Hacemos uno, cambios, otro, cambios, y nos van súper bien para decidir cosas. ¿Y esos screenings son con la misma gente, con los cambios, o son gente distinta, por ejemplo? No, es gente distinta. Cada vez es gente fresca, sí. Okay. Sí, gente que no haya leído el guión y gente que no sepa nada del proyecto. Si ya han visto un corte, ya no lo ven igual. Porque cuando quieres ver si se entiende, necesitas que no lo hayan visto. Como hacíamos pruebas precisamente de eliminar información, eliminar cosas de tramas, pues entonces teníamos que ver cada vez qué se entendía con estos cambios. Y bueno, pues ese fue el resultado. Yo ahora cuando veo la peli noto cosas que eliminamos y creo que al final salió una versión muy buena de todo lo que te podía ser, ¿no? Con todo lo que te estoy explicando. Creo que salimos bien. Salió el niño bien y salió la peli bien. Pero yo noto cosas de primera peli. Noto cosas de esto se nota un poco artificial, esto ya no lo veía así, bueno, pero esto me pasa con todo, ¿eh? O sea, pero yo creo que esto le pasa a todo el mundo. Claro. Sí, no dejarías de montar. Y a mí siempre me pasa, ¿eh? A mí la peli me la quitan. Yo montaje nunca acabaría, pero siempre veo cosas, siempre. Siempre, sí. Y sobre todo es eso, nosotros tampoco somos los mismos, entonces cuando tú haces la peli eres de una manera, cuando la estás montando eres de otra, y luego la vuelves a ver y la sigues remontando, entonces es lo que dices tú, una peli te la tienes que quitar. Totalmente, sí. Pero aún la así... verdad es que me sigue pasando hasta ahora con el Mestra, o sea que... Así, ¿eh? Sí, me la han quitado, sí. Te la han quitado, pero aún así, gente que viene y va, yo creo que es una peli que cuando la ves, sí que es verdad que cumple muy bien, y esto lo has dicho tú al principio, lo que son los parámetros de una comedia romántica. Entonces, creo que como comedia romántica es un gran ejemplo en ese sentido. Tiene todas las características, tiene todos los elementos y en ese sentido funciona muy bien. Por ejemplo, te gustará más o menos, pero la peli como tal, y yo creo que es un gran ejemplo y por eso se exportó bien. Ya, y ahora pensando en este momento, recuerdo que cómo decidimos potenciar sobre todo, viendo que la familia funcionaba muy bien, ¿no? Todo lo que era
la relación de Clara con su familia, con su madre, con sus hermanos, con Alexandra, etcétera, daba muy buen rollo, fluía muy bien, ya se veía en rodaje, era muy bueno. Luego, en cambio, la trama amorosa con Alex García era bastante más larga, había más cositas, o incluso las secuencias eran más largas, pero eran más lentas y paraban bastante el ritmo. Ya. Entonces ahí es donde le echamos tijeras. Sí. Supongo Pero que es difícil, decidirlo en su momento, no lo claro, tienes tan ahí claro. va yo. Yo supongo que tiene que ser como muy complicado el decir dónde quitamos y dónde no, porque al final la historia es la de ella, que se refugia en su familia después del desengaño amoroso. Pero es verdad que la historia familiar está muy bien hilada, porque aparte, yo supongo que esto es en la novela, yo no he tenido la suerte de leer la novela, pero sí que es verdad que los personajes están como muy bien definidos y crean una familia muy interesante. Entonces la familia es muy divertida. Exacto. Yo creo que ese era el punch de la historia, la familia, que era muy gracioso, ¿no? Cada uno era peculiar a su manera, cada hermano tenía colores muy distintos, se podía diferenciar muy bien una trama de otra. Paula Amalia estaba muy graciosa y luego Carmen, ¿no? Que era también el colofón, la madre. Claro. Entonces, sí, eso ya venía de la novela y del guión, ¿eh? Es de hecho lo que más me gustó del guión, claramente a mí, el tema de la familia. La trama amorosa era más clásica, ¿no? Bueno, la ruptura no era clásica, es decir, no es que se vea mucho que una pareja rompe de los 5 elegidos, pero sí que luego tenía una cosa muy clásica la trama amorosa, ¿no? De conocer a alguien en el pueblo, todo eso. Entonces, me atrajo más la familia, ¿no? La extrañeza de esa familia curiosa, la madre que tiene esa especie de poder, de magia. Y eso es lo que tocaste más tú, por ejemplo, a la hora de abordar la peli, donde más entraste. Yo lo que entré, sobre todo, como los personajes ya estaban muy bien, sobre todo fue en recuperar drama. Es decir, yo vi que en la novela había secuencias de drama que no estaban en el guión. En el guión habían apostado Darío y Carlos, que son los creadores de Élite también, no sé si lo sabes. No lo sabía. Carlos Montero y Darío Madrona eran los guionistas en ese momento. Y estaban justo también cuando yo estaba rodando, estaban escribiendo Élite 1. Ellos habían apostado o no sé si es que se lo habían pedido así, Z, por comedia. Entonces, lo que yo pedí, como antes te he comentado con Paco, fue recuperar drama que ya había visto que en la novela sí que había. Por ejemplo, ¿qué pasaba? Que el saber que la madre, desde el principio, tú sabes que va a morir, te da una pátina de drama que puedes jugar en medio, ¿no? A cómo le afecta a los personajes. Claro, con el tono, ¿no? Sí, con el tono. Una secuencia, por ejemplo, muy representativa de lo que te voy a contar de cómo cambiamos de comedia a drama. Pues la secuencia en la que se van con la lancha, porque uno de los deseos de su madre es bucear, ¿no? Con el neopreno. En el guión original, recuerdo que ella al final era una secuencia de comedia total y decidía no tirarse, no, yo no me tiro a esta agua, no sé qué, y al final se iban. Y cuando se iban, al final, cuando Paula Amalia llegaba al mueble y veía al enano que llegaba, se tiraba ella al mar. Hostia. Vale, este era el colofón final de la comedia. Vale. Y ahí es donde yo vi la oportunidad de buscar un momento muy bonito si la madre realmente sí se tiraba al mar con su hija y compartían ese momento porque esta señora va a morir. Entonces, me parecía que podía ser muy bonito este recuerdo antes de morir. Y por eso cambiamos y las que se tiran al agua son Carmen y Clara, y luego Paula María no se tiraba al agua, sino que se escapaba, ¿no? Pues estas cositas pequeñas, hubo unas cuantas, ¿no? Incluso el baile del final es muy emotivo, ¿no? Es recuperar esos momentos. A mí me gustaba mucho poder navegar de la comedia al drama y del drama a la comedia, ¿no? Sin parar, y se nota bastante en esta peli. Sí, creo que es muy difícil también el combinar eso y hacerlo bien, porque creo que transitar en esos dos géneros y mantener el tono es algo muy complicado. Súper complicado, teniendo en cuenta que tienes tantos personajes, tantas tramas, subtramas de cada uno. Por ejemplo, me preocupaba muchísimo la subtrama del enano en su momento porque era la más apretada, claramente. Recuerdo que también en el guión, en algunas secuencias salía disfrazado y yo quería dignificarlo completamente y no caer en reírme de él, sino con las situaciones. Entonces también a partir de ahí reescribimos. Claro. Todo ese control del tono sí que me preocupaba muchísimo. Sí, era uno de los retos también. Sabiendo la peli, lo bueno es que ese tono está. Entonces, creo que es uno de los méritos, porque es lo que te decía, tiene como comedia romántica, tiene esos elementos y esos elementos como tal funcionan. Entonces, eso está bien, porque en ningún momento se aleja, ni se va, ni tiene pico.
pero en Mm. esta está como todo muy bien compactado y eso creo que está bien y por eso creo que funciona en su esfera, mío, o sea que genial, Tiene, enhorabuena. tiene, gracias. Tiene, ahora que recuerdo, me están veniendo los recuerdos de su momento de cuando lo hablábamos de guión. Tiene un momento de slapstick, Ujú. que es cuando ella está en la ducha, llega el suegro, Sí, es verdad le que cierra. mete el pie en el cuadro, todo eso. Todo eso tampoco estaba en el guión y había otra secuencia. Bueno, también llegaban los suegros y los pillaban, pero y me apetecía mucho un slapstick ahí y se lo pedí a Carlos y Darío y escribieron esto que me pareció graciosísimo. Y me parecía un súper reto hacer slapstick. Nunca lo había hecho. Y dije, esta vez sí va a funcionar. No sé por qué, las cosas que me dan miedo, me apetece más hacerlas que no hacerlas. No sé qué me pasa. Yo entiendo que es lo normal, porque es como lo que te supone un reto, es como vamos a enfrentarnos a él y encima hacerlo bien. Ujú. Porque creo que lo que tiene esta peli es que normalmente, y volviendo a lo que hablábamos al principio de normalmente alguien que debuta con una peli que es suya, que como decías tú es más autoral, digamos que se le pueden permitir más cosas. Se te permite, porque al final es una primera peli, es una peli que puede ser más pequeña, más autoral, entonces, bueno, entra dentro de los parámetros. Pero una peli que está ya concebida para que funcione, una comedia romántica, con un gran reparto, con un presupuesto y tal, tiene poca cabida a salirse de esos parámetros. Entonces, creo que la dificultad radica ahí. Y ahí te salió bien con el tono, ¿sabes? Encontraste esa especie de equilibrio entre la comedia y el drama. Y a mí eso me parece como muy acertado. Ya. Bueno, gracias. La verdad es que fue un temazo también este. Sí, sí. No, Fue un tema que me supongo. preocupó mucho, ¿no? De encontrar ese tono que lo seguía encontrando en rodaje, no lo tenía tan claro todo el rato. Y sobre todo acabarlo de atar en post-post. Sí, sí, fue un temazo. La comedia está muy poco valorada. Es tan difícil. Yo de verdad lo digo sin parar. Es que a mí es verdad que a lo mejor hay gente que tiene más fácil la comedia en su ADN y yo no, ¿eh? Pero de verdad pienso que es la línea entre pasarte y no hacer gracia con el mismo chiste y sacar una sonrisa es muy fina, ¿eh? O sea, cualquier cosa puedes chafar el chiste, ¿no? Es muy delicado. Y luego el casting es esencial. Es que es tan, bueno, los ritmos ¿no? De tener vis cómica, los ritmos de la comedia y tal, los tienes que controlar tú, pero es que tus actores también, porque tú no puedes estar, ¿no? repitiendo y parando por todo. O sea, ellos tienen que controlar. Por eso está ahí Alexandra, que es una crack de la comedia, que, bueno, es una crack de todo, ¿no? Pero cómo controla, cómo sabe hacer el remate final, las miradas, todo eso. Clara es buenísima en comedia y la hace muy natural, ¿no? Entonces yo necesitaba también que el cast fuese de la mano de todo esto. Toda la razón, es súper complicado hacer reír, porque aparte cada uno tiene su propio sentido del humor, entonces, y sobre todo el no caer, como decías tú, por ejemplo, con el ejemplo de la trama del enano, en reírnos de algo, sino de buscar el humor dentro de eso. Sí, 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 no caer en chistes de mal gusto, chistes de falta de respeto, etcétera. Es todo delicado. Todo esto me da bastante respeto. Tot plegat. Tot plegat. Muy bien. Sí. Acabas tú la pospo y entonces ya entrando en esta última fase que es acabas tú la pospo con un bebé, tú entregas la peli y Ujú. entonces ¿cómo gestionas todo esto de, hostia, pues ahora es mi primera peli, la acabo de entregar, hay que estrenarla, tengo un bebé, ¿cómo funciona todo eso a ti a nivel tuyo propio? Pues, ¿Cómo hombre, lo yo cuando vives? acabé la peli, ya, porque después de imagen luego viene sonido, no has Por eso, acabado. claro, claro. Aún te faltan 3 meses intensos, Mm, mínimo. Yo cuando la acabo necesito vacaciones urgentemente, pero claro, con un bebé de, yo qué sé, tendría unos 6 meses, pues no haces ninguna vacaciones, de verdad, ¿no? claro. Las haces a nivel profesional, pero no a nivel personal, obviamente. Pero sí que justo acabó que empezaba el verano, creo, debía ser junio, cuando acabó la pospo y cogí y me pegué todo el verano de hacer solo de madre. Pero fíjate que aproveché para escribir también, ¿eh? Porque siempre tienes algo rondando ahí que tienes que escribir. Me fui a Portugal, yo paso los veranos en Portugal y porque, bueno, mi familia política es de allí y estuvimos ahí pasando el verano con el bebé y escribiendo y eso sí necesitaba desconectar. Luego la peli se quedó esperando su momento de estreno hasta que decidieron que se estrenaba en enero. En enero, correcto. Sí, sí. En enero, o sea, que estaba todo el... Era una peli ideal para verano, porque es una peli, bueno, es de verano, es de buen tiempo, Sí. claramente, es de sol y Mm. de playa, y es comedia y hubiese sido una buena época, pero a lo mejor porque la acabamos muy justos de tiempo
y porque había, pues como siempre hay otras pelis, ¿no? Que se cuelan que son muy fuertes, que crees que no vas a poder competir contra ellas y tal, pues decidieron que no, que verano no era la mejor época, que esperaban, que ya verían. Y el ya verían, al final, resulta que obviamente el último trimestre del año aún es peor que en verano, que no es una peli que va obviamente a competir en En premios, premios. que tiene vocación comercial completamente y que lo que tienes que esperar es su momento bueno para hacer taquilla, ¿no? Entonces ahí yo ya no estoy en las reuniones de cómo va la distribución, solo me llega al final que se ha decidido que se estrena el 18 de enero. Cosa que yo creo que a nadie le parece muy, muy buena opción para nada, pero como era como el mal menor, Ya. porque no encontraban como algo mejor, creo. Y no querían esperar aún más, ¿no? Esperar al buen tiempo quería decir esperar a El primavera. siguiente verano. Ah, primavera. Sí, primavera mínimo, ¿no? Mm. Y a lo mejor, pensándolo ahora, yo pienso que a lo mejor hubiese ido bien esperar primavera, pero bueno, al final se estrena en enero, no es una gran época porque además justo después de Reyes la gente no va tanto al cine, pero no fue mal esta peli, ¿eh? O sea, para lo que tenía que ser, les hubiese gustado petarlo, seguro, a nivel producción, pero no fue mal. O sea, fue una peli que hizo 1.200.000 y pico mil, Solo en y salas. en salas, sí. Ujú. Y, y luego en Netflix, pues se ha visto muchísimo. O sea, cuando salió fue de las más vistas durante mucho tiempo. A posteriori me he encontrado mucha gente que me ha dicho que la ha visto viajando no aquí, o sea, por todas partes. Por todas Es partes. una peli que se ve, que funciona muy bien, que se ve muy fácil en Netflix, ¿no? Un momento tonto, una tarde de, ay, mira, una comedia, a ver qué tal. Y te la pones y se deja ver. Y ha funcionado bien. Lo que pasa que no lo petó, pero era muy difícil petarlo el 18 de enero. No Ujú. sé, yo esto de los estrenos y la distribución es un mundo aparte, ¿eh? Bueno, Es, yo siempre digo que es como otra peli, porque tú de repente acabas tu película, ¿no? Y entonces empieza como esa nueva fase que lo único que tiene en común contigo es que es la película, pero que no responde casi nunca o muy pocas veces a criterios cinematográficos, sino el calendario de cuando compites con este, cuando no quieres estrenar con el de más allá, cuando crees, y al final tu película no es sí, no es el adecuado. pasa a ser una peli en un saco con otras pelis, ¿no? Y vamos a ver cómo las colocamos, porque las distribuidoras tienen varias, además, no es la única, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor no está tan cuidada como te gustaría, pero bueno, yo siempre tuve muy claro que esto era una peli comercial y que yo no podría estar encima de todo el proceso, ni mucho menos, ni el de marketing, ni el de distribución, ¿no? Como a lo mejor en otras pelis he podido estar. Entonces, bueno, no me gustó nada la idea de enero, al productor tampoco le gustaba mucho, pero ya está. Pero ¿no te parece, por ejemplo, ahora pensándolo, así que como colofón final, que es una especie de guiño en el sentido de tú de repente cuando vas a rodar estás embarazada Mm, y tu hijo nace en enero y cuando la peli se estrena un año después, que es en el sí, mismo mes que nace tu hijo. Entonces es como el cierre, quizá no para la peli no es lo mejor, pero no sé, cerrar una especie de círculo, ¿no? De repente es la un peli se ciclo, sí. estrena, claro, el mismo mes que nace tu hijo, con un año de diferencia, pero, ¿no? Muy Mi otro curioso. hijo también sale en Exacto. enero. Tus dos Sí. hijos nacen en enero, mira, Nacen en enero, es claro. verdad, sí, 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 lo puedes ver así. Está bien. Sí, sí, Bueno, mi hijo ya tenía un año y la peli aún estaba ahí por salir. Sí, sí. qué bien. Muy bien, pues yo ya te digo, nada, enhorabuena por la peli, porque siempre es algo muy difícil y encima conseguir una peli de ese calibre más, una primera peli. Enhorabuena por la peli que está ahora en cines y que, bueno, yo recomiendo a la gente que vaya a verla. El Muchas maestro gracias. que prometió el mar. Patricia, nada más, que muchas gracias por haber accedido a hablar con nosotros de gente que viene y va. Mira, eso, para acabar, lo del va, del título, me había olvidado, porque con lo del embarazo ya me he ido Ujú. por otros lados. ¿A qué se refiere el va del título? Porque el Bueno, es, título es es un como la juego. canción, ¿no? Gente que viene y va, o no tiene nada que ver con la canción mítica. Bueno, el dicho es, en realidad, se dice gente que va y viene, ¿vale? Ok. Pero yo creo que es un juego de palabras, que ya estaba en la novela, que es cambiarla por un va como de comedia, ¿no? Como de va. Ok. O, bueno, la verdad es que es interpretable como tú quieras, ¿eh? No, nunca se dice cómo debes interpretarlo en la peli. Es algo que no.
o sea, ¿cómo lo ligamos al final? Con lo que dice Carmen Maura en su escrito a su hija, que dice, en la vida te vas a encontrar con muchas personas, gente que viene y va, gente que viene y gente que va, o algo así. Dice. Algunas merecen la pena que te quedes con ellas y otras no, ¿no? Algo así. Entonces, ahí al final le dábamos sentido al título. Pero ese va viene de la novela y es gratuito y creo que es para darle más toque de comedia, creo, como más, como una gracia, supongo. Eso tendrías que hablarlo con Laura Norton. Muy bien. Ya tengo deberes. Sí. Nada, pues eso, lo dicho, la gente se puede acercar en Netflix a ver la película, que está disponible, y mucha suerte con tu película que está ahora en cines, y nosotros volveremos en el próximo episodio de Rodad Insensatos. Un abrazo. Pues muchísimas gracias por la invitación, Emilio, ha sido un placer y mucha suerte con tu peli también. Muchas gracias y que tú la veas. Sí, tanto que la veré. Un abrazo.